tiraré la red. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amadas. El Señor les bendiga. Vamos a dar ahí unos minutitos. En la medida que se van conectando. Bendito sea Dios. Ahí ya vemos 4, 5 conmigo. Bienvenida mi hermana Odilia. Un saludo grande hasta Nahuilingo. Ahí está Marisela Ruiz. Que el Señor les bendiga, mis amadas. ¿Qué sería de nuestras vidas sin la bendita palabra de Dios? En verdad yo quiero decirles que todo es vano, vanidad de vanidades, como le decía el rey Salomón. Blanqui Medina, un saludo hasta Ecuador. Qué bueno, mi querida Blanqui, hoy tenemos días de no vernos ahí a través de los estudios, pero qué bueno que decide conectarse aquí. Un abrazo, mi querida Blanqui. Bueno, sean bienvenidas. Ahí está Oti, Jasmine. Muy bien, mi hermana Verónica Rivera. Vamos a ver, un minuto y vamos a orar. Hoy estamos en la semana 52. Me produce gozo, me produce alegría el mirar que hemos avanzado, pero sobre todo el querer pensar. Lizeth Guevara, muy bien, bienvenida. El querer pensar que la palabra está como una estaca, labrando este corazón obstinado. Este corazón que se resiste, ¿verdad? Que se resiste, pero que a la final, como Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en verdad, mis queridas, ¿a dónde iremos? Por más que tratemos de escapar, por más que tratemos de huir, de escondernos del Señor, ¿verdad? Es imposible, humanamente hablando. Cristi Rojas, bienvenida. Muy bien, amados, vamos a poner el tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, con humildad y sencillez de corazón, ¿verdad? Dos virtudes que Dios quiera que nos caractericen, que el Señor nos dé de su gracia para que cada día podamos dejar de defendernos tanto y dejar que sea Él el que nos defienda. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos profundamente por esta oportunidad, por este tiempo, donde decidimos voluntariamente sentarnos a la mesa para recibir el pan que tú nos quieres otorgar en este día. El pan que vamos a partir para que sea de beneficio, papito, porque desde Génesis a Apocalipsis no hay una porción que no sea beneficiosa, que no nos enseñe provechosamente, como dice tu palabra en el libro de Isaías, que tú quieres enseñarnos provechosamente. Podemos aprender tantas cosas allá afuera, pero serán sin provecho. Pero esto, Señor, traerá fruto, traerá educación, traerá formación. Hará que la vida nos sea mucho más fácil de sobrellevar. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahí estamos. Ahí está mi hermana Lorena, mi hermana Mayra Cecilia. Muy bien. Ahí estamos, semana 52, el carácter del discípulo de Cristo, ¿verdad? Estamos en la quinta parte. Sobre eso hemos estado ya hace algunas semanas atrás. La quinta parte de nuestro estudio. Y estamos en el segundo no del Señor Jesucristo. Quiero decirles que el afán ha sido uno de los temas más extensos del estudio. Y entiendo por qué. Y usted lo va a entender también esta tarde. ¿Por qué, hermana Elsa, se ha detenido tanto? Es la tercera semana que estamos hablando del afán. y lo va a entender. Vamos a ver ahí a la quinta parte del estudio sobre el afán. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:34.
Así que está él concluyendo sobre este tema, ¿verdad? Ya nos dijo que ni un codo podemos nosotros aumentar, ya nos habló lo perjudicial que es preocuparnos por las cosas materiales y que eso lo hacen los gentiles, pero no los hijos del reino, ¿verdad? Entonces Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué hermoso podría ser que al terminar nuestro día laboral, ya sea en ministerio, en trabajo secular, ¿verdad? O negocios, que al terminar nuestra jornada podamos decirle gracias, Rey, por lo que me permitiste y por lo que no me permitiste este día. Eso nos ayudaría a descansar, pero también, oigan esto, a prepararnos por si mañana no amanece para usted o para mí. Si hasta ahí llegó nuestra vida. ¿Cuántas personas conoce usted que se pueden haber quedado dormidas en la noche, se acostaron tranquilas con una agenda sumamente cargada, pero no despertaron más? Entonces, así debemos nosotros de descargarnos. Señor, basta este día con mi trabajo. Voy para descansar y si tú quieres me darás la vida para poder continuar. La inteligencia artificial, escuche esto, dice que el afán es ansiedad, prisa constante o preocupación excesiva. Eso es el afán según la inteligencia artificial. Dice que genera efectos negativos. ¿Sabe por qué traje esta definición de la inteligencia artificial en esta tarde? Porque me encanta escuchar lo que el mundo dice de lo que Jesús ya nos habló hace más de 2000 años. Me encanta ver que también el mundo lo sabe perfectamente, pero no se detiene. Pero usted y yo, como hijas de Dios, no estamos solo para saberlo, sino para entenderlo y procurar ponerlo a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para que la vida nos sea más fácil de sobrellevar, para que nuestra alma pueda tener paz. Entonces, mire qué más dice la IA. La inteligencia artificial genera efectos negativos graves, el afán. Dice, incluyendo estrés crónico, trastorno de ansiedad, insomnio, problemas digestivos y agotamiento físico. A nivel emocional y relacional, provoca mal humor, cuando andamos tan alterados que somos como un vidrio, nadie puede tocarnos. Usted tiene que saber que generalmente es porque está afanado por cualquier situación. Algo le está inquietando y eso lo irrita, eso lo enoja, ¿verdad? Lo altera, lo amarga. Dice que provoca mal humor, falta de paz, incapacidad para disfrutar el presente, pensamientos confusos y deterioro en las relaciones familiares. De ahí los divorcios, las separaciones, los hijos quieren salir huyendo y no quieren volver otra vez a ese hogar. ¿Por qué? Porque ahí en ese hogar hay una mujer que puede llevar aquí un sinónimo de Marta, que no descansa, que no reposa, que no se sienta a los pies de Jesús, que determina no descansar en el Señor, ¿verdad? Veamos qué nos enseña el Proverbio 27:1. Mire qué lindo. Dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Jactarse es que, como repito, ¿verdad? Tengo mi agenda y ya la tengo preparada para el día de mañana y que el otro mes y que el otro año y que dentro de 5 años, cuando tú no sabes qué dará de sí el día. Una fractura, un accidente de vehículo en el bus, una tragedia. La vida nos cambia en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos de aprender a hablar? Basta, al final del día, nosotros deberíamos de tener de verdad en lo profundo de nuestro corazón el hábito divino de poder decir basta.
a este día el afán. Me acostaré y descansaré, y si Dios lo permite, mañana voy a continuar. Si el Señor me presta la vida, si Dios así lo quiere, y yo bendigo a Dios, le voy a decir por qué. Porque he procurado vivir de esa manera. Incluso cuando me voy de casa, o me despedía de mis padres, ¿verdad? En tiempo pasado les decía, Padre mío, Madre mía, si Dios lo permite, mañana regresaré o volveré a pasar, porque no sabemos, y cuánto más a nuestros seres queridos en el hogar. Si Dios me permite regresar, y oiga, escuche por favor. Si Dios me permite regresar, y si no, tú tienes que saber, hijo mío, esposo mío, hija mía, tienes que saber que yo estaré en la presencia de Dios. Eso, en la medida que vamos aprendiendo a decirlo, a declararlo, eso se va volviendo vida y una verdad que te produce paz sobrenatural. Dios nos cambia la vida en un abrir y cerrar de ojos. Mire, escucha esta moraleja. Sobre la araña, dice, la araña teje su tela a costa de un largo trabajo y de numerosas idas y vueltas. Entreteje sus innumerables hilos sin economizar su sustancia, pues saca todo su material de sus propias entrañas. Se parece mucho a nuestra vida. Toda esa fuerza que nosotros ponemos en lo que estamos entretejiendo, ¿verdad? Y entonces dice, pero basta un escobazo para destruir esa obra de arte. ¿Ha observado alguna vez una telaraña? Es hermosa, en verdad, es una obra de arte, ¿verdad? Pero es tan frágil y vulnerable a la vez. Y ahí está la enseñanza para usted y para mí. Podemos llegar a construir tantas cosas bellas, ya sea en Cristo o en cosas físicas y materiales, ¿verdad? En nuestro negocio, trabajo en casa. Podemos extendernos y hacer realmente maravillas. Pero la verdad, esta moraleja nos quiere llevar a comparar que todo lo que hacemos, desde que venimos a este mundo hasta que nos vamos, se compara a una tela de araña. Y dice, pero basta un escobazo para destruir esa obra de arte. El mismo insecto corre el riesgo de terminar brutalmente sus días bajo los pies de quien hace la limpieza. ¿Cuántas arañas usted ha matado? Porque no quiere que su casa se le llene de esas telas de araña que atrapan tanto polvo o insectos, ¿verdad? Entonces yo creo que llevo varias ya en la lista y usted más de algunas, así es que no crea que también no ha cometido esa falta delante del Señor. Entonces lo mismo ocurre con los seres humanos. Se agotan buscando riquezas o mejorar en su vida, más bienestar, reconocimiento. Gastan su energía, su inteligencia, sus capacidades en querer tener más. Una obra más extensa, más grande, más vista. Esa competencia sin igual. Entonces, y cuando creen haber, oiga esto, acabado su obra, se dan cuenta que puede parecerse a una telaraña. Y le cuento cuál es el escobazo que puede venir sobre nuestra propia telaraña. Ahí donde hemos desgastado toda nuestra fuerza física, moral, ¿verdad? La economía, donde nos hemos desgastado. Un escobazo puede ser una enfermedad. Fuiste al médico y te dijo, no, necesitas descansar, porque tienes esta y esta situación. Y ahí todo se termina, ¿verdad? O puede ser la vejez, hijos malos, malagradecidos, que nunca reconocieron el sacrificio que tú hiciste y ahí todo termina. Ya no hay a quien heredarle por lo que tanto te mataste trabajando. Entonces, el escobazo puede ser un accidente, el escobazo puede ser una enfermedad, el escobazo puede ser un problema a nivel nacional, ¿verdad? A través del gobierno, el escobazo pueden ser tantas situaciones de hombres millonarios, multimillonarios que de la noche a la mañana se han ido a la bancarrota. El escobazo llegó y toda la tela araña se destruyó. Mire lo que dice
Salomón en Eclesiastés capítulo 2, versículo 4 al 11. Es impresionante las palabras de este rey cuando dice: engrandecí mis obras, escribió el rey Salomón. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines. Fui engrandecido, él lo reconoce. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Pero quiero leerle el versículo 17 de ahí mismo del capítulo 2. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, esas son las palabras con las que el rey Salomón fue concluyendo su vida aquí en la tierra. Cuando usted lee el libro de Eclesiastés, no puede más que observar amargura, frustración en el corazón de este hombre, que la vida realmente no le negó nada. Era muy brillante. Recuerde que él era el hombre más sabio de la tierra, pero con todo y eso, un día un escobazo le destruyó. Bueno, si usted conoce la historia, su hijo Roboam fue el sucesor del reino, pero era un necio, sin inteligencia, sin sabiduría, y eso no prosperó. Él terminó perdiendo el reino y ahí el escobazo le llegó. Entonces debemos de aprender a ser sabios. Mire el Salmo 90:12. Lo he usado en muchas ocasiones porque personalmente me bendice. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos. Esa es la humildad de David, siempre pidiendo ser enseñado, no ser sabio en su propia opinión. Enséñanos, y si lo personalizamos todavía mucho más hermoso: enséñame de tal modo a contar mis días, que traiga al corazón sabiduría para poder saber cómo debo de vivir. Si tan solo aprendiéramos de las experiencias de los demás, como por ejemplo el libro de Eclesiastés, es un libro que nosotros deberíamos de leerlo no una vez, muchas veces, sobre todo cuando entramos en esos ataques de ansiedad, del afán, del querer hacer y qué va a ser de mis hijos si yo tengo que salir temprano a trabajar y esforzarme. El día de ayer creo que fue que estaba viendo un reportaje. No sé si era aquí en El Salvador, sinceramente, o era en la Ciudad de México. Pero estaban entrevistando a madres solteras. Sí, ya recordé, fue en México. Colombia, perdón, en Colombia. Estaban entrevistando a mujeres, a madres solteras. Y estaban haciendo ese artículo basado en el esfuerzo, en el doble esfuerzo que tiene que hacer la mujer para poder mantener a sus pequeñitos cuando no está la figura paterna. Y entre los entrevistados había una chica joven que tenía un solo hijito, y eso me partió el corazón, porque ella dijo que no tenía el tiempo para cuidar a su hijo, un niño como de unos 6 años. El niño estaba ahí presente en la entrevista y dice: no puedo cuidarlo, entonces yo pago a una familia para que me cuide a mi hijito. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Cuando no hay sabiduría de Dios, vamos a cometer tantos errores. Nos vamos a golpear más allá de lo que la vida misma nos va a ir enseñando en nuestro caminar. Porque cuando somos jóvenes, si pensáramos 2 veces en las consecuencias de una relación sexual, en las consecuencias de acostarnos con un hombre dejándonos llevar por una pasión, aún ahí hay un afán de querer tener una relación a costa de lo que sea. Yo quiero tener un marido y no importa, no me tomo el tiempo suficiente para ver el perfil de esa persona, de ese hombre o de esa mujer. Entonces, como producto de las consecuencias del sufrimiento, viene un niño indefenso, necesitado de afecto, necesitado de amor, y su madre dice: no tengo tiempo para cuidarlo porque tengo que trabajar.
arduamente para poder cubrir las necesidades de los dos. Y yo pienso, ¿cómo se sentirá este niño en una casa extraña todo el tiempo sin tener el afecto en la noche de una madre que lo arrope, que es una madre que lo alimente? Y todo por el afán. El afán de querer tener lo que no tenemos, de querer acortar los tiempos, de que al final yo voy a terminar haciendo como yo quiero o como yo pienso. Y no medimos las consecuencias de las personas con las que nos vamos a relacionar durante toda la vida. Y usted puede decir, hermana, yo ya soy anciana, pero que le sirva esto para ir a esas mujeres jóvenes y decirles, deja el afán, deja la ansiedad, deja la angustia de tener una relación. Espera en Jehová. Porque los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Él honra a los que le honran. Bien, y pareciera que me salgo del tema, pero no. El afán de la vida es el que nos trae tanto dolor, tanta destrucción, como lo veíamos al inicio. Nos trae trastornos de ansiedad, de insomnio, problemas y agotamiento físico. Ya no pensamos con cordura. Y ahí es donde tomamos esas decisiones arrebatadas, alocadas, que nos destruyen en nuestro futuro, que nos distorsionan el destino que Dios ya había preparado de antemano para que anduviéramos en ello, según dice Efesios 2:10. Entonces, si aprendiéramos de las historias bíblicas, si nos sentáramos y prestáramos atención, vemos ahí a Salomón en ese libro de Eclesiastés, pero como si fuera poco, también un rey impío que nunca conoció a Dios, que sin embargo Dios le mandó a advertir, el rey de Babilonia, ¿verdad? Dice en Daniel 4, del 29 al 32. No lo quiero leer todo, solo quiero parafrasearlo, pero dice que a este rey se le había dado un sueño. Y creo que usted conoce la historia. Dios había mandado advertirle que tenía que darle la gloria a él, que no podía ir por ahí tomándose una gloria humana en cuanto a toda la hermosura que él había creado en Babilonia, que él había construido con afán. Me imagino el afán de este rey construyendo, el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces dice que en el 4:29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, habiendo sido ya advertido, como quizá cuántas veces Dios le ha advertido a usted y me ha advertido a mí. Entonces, habiendo sido advertido, él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real en la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él está diciéndole eso a sus súbditos, ¿verdad? Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y dice 32, y de entre los hombres te arrojarán. Y con, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, 7 años, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Se recuerda que el Señor Jesucristo dijo que ni un codo podemos nosotros añadir si no es por nuestro Padre del cielo. Eso es para hijos y para no hijos. Aquí había una enseñanza suprema. Es una enseñanza que el Señor le da al mundo. Pero cuánto más para que nosotros podamos aprender. Quizá hoy es un buen día donde usted tiene que sentarse y dejarse examinar por el Espíritu de Dios y preguntarle cuánto afán tiene por hacer más dinero, tener más cosas, o incluso para bendecir a otros, incluso para ir a hacer obras para la gloria de Dios. Metidos en tantos ministerios, haciendo tantos tamales, pupusas por aquí y por allá, porque yo quiero ayudar en la obra. O porque yo quiero que esto, que lo otro.
Mis queridos, ni un codo. Ahora podemos levantar un edificio y mañana con un soplo se caerá, porque el escobazo tarde o temprano puede llegar. Usted sigue edificando todo lo que quiera, pero si eso no tiene el aval de Dios, no tendrá paz, no tendrá gozo, no tendrá alegría ni contentamiento. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16, también nos habla. Oiga esto, lo que dijo Santiago. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Otra vez, planificando, haciendo agendas, programas de todo lo que vamos a hacer en la semana. Hermoso, hay que planificar como si vamos a vivir 100 años, ¿verdad? Pero conscientes de que hoy puede venir el Señor y pedir nuestra alma, sin estar aferrados con uñas y dientes a esta tierra. O somos hijos de Dios o no lo somos. O esta es mi tierra y yo aquí voy a construir para esto, para lo otro, 3 casas, 4 casas, o voy a vivir como un peregrino y extranjero, como vivían los hijos de Recab, ¿verdad? Creo que lo mencionamos en Jeremías 35 en una ocasión, que ellos tenían una orden de parte de su padre Recab, los recabitas, que no construyeran sobre la tierra ni tomaran vino. ¿Por qué? Porque eran peregrinos y extranjeros. Y así es como ellos debían de vivir, porque era la orden que de alguna manera había venido de Dios, cuando acostumbraban a vivir en tiendas. Bien. Cuando vamos más adelante, dice que la próxima vez que hagamos planes para el futuro, debemos de preguntarnos, ¿me pertenece el día de mañana? Y ahora mismo yo la invito a que usted se pregunte, ¿le pertenece el día de mañana? Y quisiera que me dejara ahí un comentario, sí o no, ¿le pertenece? ¿Está consciente usted que su vida está escondida en Dios y Él es el que decide si se queda o se va? No depende de usted. Nosotros hacemos nuestra parte, pero sabemos que el día y la hora le pertenece al Señor. Entonces, quizá debamos de decir, si Dios así lo permite, pero que no sea una frase religiosa, deje que se haga vida en su vientre, que se haga vida en su corazón. Y cada vez que se despida, dígale, si Dios así lo permite, si Dios así lo quiere, mañana iremos y haremos. Y si Dios no lo permite, pues entonces vamos a continuar. He aprendido a no dar por sentado todos los sueños y los anhelos que yo pueda tener. Y importante hacer un repaso, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de esas 2 mujeres de las cuales hemos aprendido tanto, no solamente a través de la lectura de la Biblia, sino de todo lo que muchos predicadores y maestros han hablado de ellas, de Marta y María. Y estuvimos trayéndolas como un ejemplo, pero hay una parte que yo quiero enfatizar hoy en esta tarde. Oiga esto, las mujeres judías, desde muy pequeñitas, son enseñadas a ser esposas, madres y cuidadoras de sus casas. En el reino judío, digámoslo así, no existe esto de la mujer, o no existía. Creo que ahora con los tiempos que han ido modernizándose, hay cosas que han cambiado, ¿verdad? Que ahora la mujer va a la universidad, se prepara, se capacita, pero en el contexto judío está que la mujer sea preparada desde pequeñita para ser esa esposa, esa mamá y esa mujer cuidadora de su casa. Entonces no puedo imaginarme que en el tiempo de Marta y de María, María era una mujer cómoda, haragana. No era eso en ninguna manera lo que estaba aconteciendo. Las 2 eran mujeres de oficio, de cuidado, de atención a los visitantes. Lo que estaba pasando es que María tuvo entendimiento, y creo que lo mencionamos, pero he considerado importante volverlo a enfatizar. Reconocer, ser entendidos en los tiempos. Y María de Betania fue entendida, reconoció la visitación del eterno Dios en su casa. Desde el momento en que Él pasó esa puerta, ella pudo ver al Mesías, al Hijo del Dios viviente, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No así Marta. ¿Por qué? Porque estaba turbada.
porque estaba acongojada. Era un estilo de vida. Y cuando es un estilo de vida en nosotros, el afanarnos, el estar preocupados, vamos a perdernos tantas bendiciones. Vamos a perdernos la oportunidad de recibir esa revelación divina de lo alto. Y yo no le estoy diciendo que usted tiene que pasar 8 horas sentado en su escritorito o en su mesa escudriñando las escrituras. No, pero temprano en la mañana. Organizar nuestro tiempo, porque hay tiempo para todo. Eclesiastés 3 nos lo dice. Hay tiempo para todo. Y yo quiero traer tiempo quizás de estar en los afanes de la casa o del trabajo o del ministerio, pero tiempo para sentarnos con Jesús, reconocer su visitación, reconocer que hay un tiempo sagrado para estar con Él, donde se cura el afán, donde se encuentra esa paz, como dice Él en Mateo capítulo 11, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Entonces, María se sentó a los pies del Maestro, y ella, dice el Señor Jesucristo, que escogió la mejor parte. Entonces, lo que Cristo planta dentro de nuestro corazón, nadie lo puede arrancar. Escuche esto. Quiero imaginarme, y me he imaginado, cómo terminó la vida de estas dos mujeres después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y ya no estaba ahí para palparlo, para abrazarlo, para tocarlo. ¿Cómo habrá sido? Yo quiero imaginarme que María se quedó con una dulzura hasta el día de su muerte. Que ella se quedó con una sensación de pureza, de ser amada. Encontró una identidad, un valor que ahí a los pies de Jesús, porque reconoció los tiempos y no se dejó ir por los impulsos de desesperación, sino que reconoció esa visitación divina y ahí fue tan bendecida esa mujer. Ya no estaba personalmente el Maestro, pero quedó grabado en su corazón. Y eso es lo que acontece cuando nos sentamos a los pies de Jesús. No con afán, no con angustia, no de manera religiosa. No haga eso, por favor. No haga eso de que, ay, ya me recordé, tengo que hacer mi devocional. Y tú sales corriendo sin nada en tu mente, solo por cumplir un cheque más en tu agenda espiritual. No, eso no sirve. Es mejor regresar más noche o lo hacemos allá en nuestro lugar de trabajo, donde tenemos un horario, pues que no es temprano en la mañana, quizá al mediodía, quizá en la tarde. Bueno, Daniel oraba 3 veces al día, David 7 veces al día, y nosotros una vez al día no podemos detenernos. Debemos de meditar y pedirle al Señor, examíname, ayúdame, por favor, Padre, suplicar, implorar. Entonces, María queda con esa dulce sensación. Y Marta, probablemente con una profunda tristeza, hace memoria y dice, estuvo aquí. El Dios vivo y verdadero estuvo aquí. A lo mejor se quedó contemplando la silla o el cojín donde el Señor estuvo. A lo mejor el plato donde le sirvió. Y ahí se quedó con esa melancolía de haber pasado de noche. ¿Cuántas revelaciones nos habremos perdido? ¿Cuántos mensajes divinos y celestiales? No solamente a través de la palabra, sino de otras personas que el Señor nos ha enviado. Pero estamos tan turbadas que no tenemos tiempo para oír la instrucción divina que Él ha venido para traernos. Entonces, es como si María sabía que había tiempo para todo, tiempo para servir y tiempo para sentarse. Y yo me pregunto, ¿quién le enseñó eso a María? No es que el Señor Jesucristo se sentó para darle una larga cátedra de todo el Nuevo Testamento. Pero sí creo que el Espíritu del Señor Jesucristo le enseñó y le siguió enseñando hasta el último día de su vida. Y en ese instante fue el Espíritu del Señor Jesucristo que le abrió el entendimiento y comprendió la visitación. Entonces ella vio entrar a su casa al Mesías, supo que era Él y ella se aferró a Él y no lo soltó. ¿Habéis visto al que ama mi alma, la Sulamita? Y cuando ella lo encontró, dice, lo así, no lo solté y lo metí en la casa de mi madre.
Eso solamente cuando le has permitido al Espíritu Santo que toque tu corazón, que te enseñe, que te instruya y que le dice, Señor, basta a cada día su propio mal. No quiero vivir así. Quiero ser entendida y saber que hay un tiempo para todo y entender y comprender, Señor, que esta vida que estoy viviendo pronto pasará. Y que lo más hermoso, lo más precioso que me puede acontecer realmente es exponerme a tu rostro, cara a cara contigo. María fue entendida y ese es un don de Dios. Tiempo de servir y tiempo de sentarse a sus pies. David dijo, en Primera de Crónicas 12:32 encontramos también, y esto es brevemente, lo quiero mencionar, encontramos la historia de una mujer entendida en los tiempos, Abigail. Últimamente he estado hablando bastante de Abigail porque como todas esas maestras a la luz de las Escrituras, que el Señor las dejó ahí para que aprendamos de ellas. No están ahí esas historias para que yo me vista como Abigail y ande caminando como ella, o fingir y aparentar, o solamente conocer la historia como un cuento más. No, están ahí para que nosotros aprendamos de todo lo que ellas permitieron que Dios hiciera en sus corazones, transformadas, llenas de gracia. Hay momentos en que estoy cansada de la desgracia sobre mi vida, quizá de caerle mal, serle desagradable a las personas, o cuando estoy enseñando y predicando, que la gracia del Señor Jesucristo no fluya sobre mi vida y en mi vida. Yo no quiero ser una mujer desgraciada, quiero ser una mujer llena de gracia. De esa gracia que viene de sentarse a los pies del Señor Jesucristo. Abigail no estaba aún el Señor Jesús, el Mesías, pero por la fe lo esperaban. Pero sí se sentaba como toda judía, desde pequeñita, debió haberse sentado a los pies de sus padres, de su madre, quien le habló de este Dios verdadero, y ella lo abrazó. ¿Cómo lo sabemos? Cuando usted lee toda la historia, encuentra que un día llegó el mal a su casa. Un día tuvo su propio afán, su propio mal. El rey David estaba huyendo en los valles, en los desiertos, estaba huyendo de Saúl, y de pronto está haciendo un trabajo en la tierra de un hombre llamado Nabal. Ellos esquilaban ovejas, él con sus 400 hombres que andaban huyendo, esquilaban ovejas, ¿verdad? Les quitaban la lana, y ese trabajo ellos esperaban una recompensa. Pero el marido de Nabal, que era un hombre necio, malo y alcohólico, no quiso pagarles, no quiso retribuirles el servicio que habían prestado en su hacienda. Y David quería ir y destruir ese lugar. Él dijo que iba a matar, iba a quitarle la vida a todos los que estaban ahí. David tuvo sus tiempos de irascibilidad, de pérdida de sano juicio, y esa es una. Pero escuche lo que aconteció. Hubo una mujer entendida en los tiempos, por donde ya había traspasado la palabra de Dios, ya había entendido lo que tenía que ser. Era un estilo de vida, porque ella no pudo en ese momento decir, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? Supo que debía de hacer, y corrió a encontrarse con el rey David y se echó a sus pies. Y dijo, Señor, sea sobre mí el pecado de mi marido. Otra de las cosas que debe impactar, pero esa es otra predicación, otra enseñanza. Solo quiero decirle que cuando nos sentamos a los pies de Jesús, cuando abrimos las Escrituras, cuando venimos en oración, en ayuno, en ruego, en súplica, el entendimiento se abre y el afán, la ansiedad huyen de delante de la presencia de Él. Nos volvemos mujeres con sano juicio, con entendimiento. Ya no nos dejamos apresurar por nadie, ni querer hacer, y acá en esa angustia y agonía empujando a los demás. Dejemos que los enfermos sigan enfermos y nosotros optemos por ser mujeres sanas en Cristo el Señor. Mujeres entendidas, mujeres que se sientan, mujeres que echan fuera todo espíritu de afán. Basta a cada día su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Es la orden del Señor Jesucristo. Para ir terminando,
quiero que usted se haga una pregunta con sinceridad. Y si la puede escribir ahí en sus anotaciones, escríbala. ¿Y usted ha trascendido de ayer para hoy? Era quizás una mujer ansiosa, una mujer turbada, llena de nervios, desequilibrada mentalmente. Puede ser que ahí al otro lado hay personas que Dios las ha sacado de la demencia, de la locura, de ese afán, de esa preocupación que no las deja dormir, que las atormenta de día y de noche. Podría ser que al otro lado hay alguien con esos síntomas. Entonces, pero quiero que se pregunten esta tarde si puede ver usted un cambio, una transformación del ayer hacia el hoy. Si va viendo usted que realmente su vida va avanzando de la preocupación a la ocupación. Preocuparse es ocuparse del día de mañana. Qué preocupada me acosté y he estado como plátano asado en mi camita y no puedo dormir porque no sé cómo me va a ir mañana. Y quizás a las 5 de la mañana dejaste de respirar y todo se acabó. Y alguien más va a tener que terminar lo que te toca o lo que estabas esperando realizar. Los sirvientes siempre estarán ocupados con muchas cosas que hacer. Ellos no terminan. Y he oído, ¿verdad? Ay, el oficio de la casa nunca se termina. Bueno, todo dependerá de nuestra organización y de nuestra manera de cómo administrar lo que tenemos que administrar. Entonces, los sirvientes siempre estarán ocupados con muchas cosas que hacer. Ellos generalmente son gobernados por el activismo y nunca tienen tiempo para otras cosas. Él dice, ay no, yo no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado. Necio, hoy vienen a pedir tu alma. Que Dios nos ayude a ser sabias y entendidas, que por nada vale la pena. Cada día, un día a la vez, porque yo no sé qué será del día de mañana. Entonces, los sirvientes creen que siempre tienen que estar haciendo algo. Esas personas que se llenan de tanto trabajo, 3 negocios, 2 negocios, un trabajo en la mañana, otro en la tarde, porque si no, ¿y cómo vamos a hacer? Bueno, y entonces no sé quién es tu Dios, no sé quién es tu proveedor, no sé quién es tu esposo, quién es tu Señor, quién te gobierna para poder vivir en ese tormento. Basta a cada día su propio mal. Los sirvientes siempre haciendo algo para hacer parecer que son buenos trabajadores y que no hay otro como ellos. ¿Ha visto esas personas que desde que entran empiezan a querer hacer y que corren a la cocina, que corren aquí? Eso solamente es una manera de escapar, de estar ocupados haciendo algo porque sufren de culpa, de acusación, yo no lo sé, que hay en esos corazones. Pero cuando usted llega a visitar a alguien, hay tiempo de estar visitando. Siéntese en la paz de Cristo. Tranquilo. Ha llegado a visitar a la persona, conversar con ella, compartir, o ha llegado para hacer tormento y turbar la casa. Bien. La diferencia entre el sirviente y la esposa en Cristo Jesús. El sirviente nunca tiene tiempo para sentarse con él. La esposa sí lo atiende, sí le cocina, sí le prepara, pero cuando llega la hora de la cena se sienta para compartir con él, para compartir la intimidad de lo que ha pasado, de lo que has hecho tú, de lo que he hecho yo, de los proyectos, de los planes, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, esposo mío, hijo, qué bueno que quieres ir a la universidad. Y si Dios lo permite, lo vas a lograr. Pero si Dios no lo permite, probablemente te llame antes de terminar, yo qué sé. Pero un turbado no puede traerle paz a un afanado. No. Un afanado afana al otro, turba al otro. Tiene que entrar y sentarse en la paz de Cristo para poder ayudar a los que están turbados, afligidos, angustiados, desesperados por esto o por lo otro. La esposa se sienta, conversa sobre sus alegrías o dificultades y es a través de esa comunión que aprenden a conocerse y amarse
mucho más. Probablemente usted tenga un esposo muy callado, tenga un esposo de pocas palabras, no importa. Aprenda a compartirle con prudencia, porque cuando las personas son como muy calladas, muy apartaditas, cuidado, ¿verdad? No se trata de saturarlas, pero con nuestros hechos podemos mostrarles el amor, el interés, el deseo, el bienestar de ellos. Resultados de aprender a vivir sin afán. Como hijos de Dios estaremos totalmente enfocados en el propósito de lo que debemos de buscar, el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas ni un codo podremos añadir. Viviremos descansados y confiados. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente Jehová me hace vivir confiado. Es un deleite si te despiertas en la madrugada, pero es un deleite despertarte en paz. Sí, la angustia, tal vez porque hay un enfermo en la familia, hay una preocupación, pero qué deleite podernos sentar en la mesa y volver a descansar. Alma mía, reposa, haz memoria de las maravillas de tu Señor. Recuerda que Él no te abandonará. Recuerda que Él es suficiente para proveer para esto o para aquello. Alma, no te turbes dentro de mí. Además, aprenderemos a vivir un día a la vez, pero también no preocupados, sino ocupados en el hoy. Basta a cada día su propio mal, un día a la vez. Esa es la medicina celestial. Si Jesucristo no se convierte en la alegría de mi vida, preste atención. Si Jesucristo no se convierte en la alegría de mi vida, cualquier cosa me va a afanar y a desesperar. Señor, sé tú mi confianza, sé tú mi seguridad, sé tú mi descanso, que cada momento de mi vida yo pueda descansar y tener la convicción de que tú sabes lo que estás haciendo en mí y alrededor de mí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, nos hemos presentado, hemos orado, suplicando, por amor de tu precioso nombre, que tu gracia, que tu misericordia nos pueda alcanzar. Que no haya nada sobre esta vida que nos vaya a turbar. Señor, y si en algún momento volvemos a caer en la turbación, en la preocupación, que seamos lo suficientemente valientes para venir delante de tu presencia, a tu altar, a ese lugar donde no tenemos que pedir permiso y llorar en tu regazo, confiando en que tú traerás ese descanso para nuestra alma. Vengan a mí los trabajados, los cargados, yo los haré descansar. Si ahora mismo estás turbada, preocupada, ¿por qué será de este hijo tuyo, de este matrimonio o de esta situación? Siéntate como María, regocíjate en el rostro de Jesús y deja oír, deja a Jesús hablar, que te vuelva a decir a ti como se lo dijo la Sulamita: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Él quiere oírte, Él quiere mirarte, porque le encanta tu voz. Cuando lo adoras, cuando lo exaltas, cuando te regocijas dentro de su corazón. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, por permitirnos terminar con este tema del afán. Si tú nos prestas la vida, el próximo miércoles hablaremos del tercer no. No juzgarás. Gracias, Jesús, por esos no, por esos límites, por esas fronteras que has dejado marcadas para bendecirnos, para enseñarnos el camino que debemos andar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Si Dios nos presta la vida, si el Señor nos lo permite, nos volveremos a ver. Y si no, nos vemos allá en la eternidad, donde vamos a tener un tiempo maravilloso y sobrenatural sentados a la mesa del Rey. ¿Cómo será eso? Bueno, usted no se ha preguntado cómo habrá sido ese tiempo donde Jesús enseñaba sin micrófono,
Dicen algunos eruditos de la Biblia que por eso él tendía a sentarse en lugares altos, para que el sonido de su voz se corriera sobre las multitudes que se sentaban y caminaban tras de él. ¿Cómo será en el cielo? No habrá necesidad de micrófonos ni de parlantes, porque su voz es como un trueno. Su voz es tan fuerte como un trueno. Entonces, pensemos en eso, al sonido de la voz del Señor, enseñándonos a las multitudes, porque hay muchísimo más que vamos a seguir aprendiendo desde aquí, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Cuídense mucho, les abrazo y les desafío a que sigamos leyendo un capítulo de la Biblia a la vez. Escoja el libro que a usted le siente bien. Tome su Biblia, un capítulo diario y transcriba en su cuaderno lo que Dios está hablando a su corazón. Un abrazo. Hasta pronto. En el nombre de Jesús.